Buenas a todos. Bienvenidos de vuelta. Mis queridos espectadores, aquí Shonjaku les vuelve a dar la bienvenida a este canal, continuando la historia de un hechicero malvado en un cuerpo olvidado. Tengo que aclarar que esta historia no me pertenece. El link de la historia está en la descripción, vayan y apoyen al creador. Aviso de derechos de autor: los personajes de Re:Zero y Jujutsu Kaisen no me pertenece, créditos a sus respectivos creadores. Yo solo les narro esta historia en este teatro. Pero bueno, espero que les guste y dejen su like y suscríbanse. Comencemos. Un malvado hechicero en un cuerpo olvidado de Ian The Black Knight. Capítulo 11. Los días difíciles de un hechicero. Resumen. En este capítulo, veremos qué pasó con las vidas de los hechiceros supervivientes después del enfrentamiento de Shinjuku. Planeta Tierra, Japón. Era domingo por la mañana. La nieve caía en silencio, como si el mundo mismo intentara olvidar. Los niños reían, lanzándose bolas de nieve. Los adultos compartían chocolate caliente. Y los ancianos observaban con sonrisas nostálgicas. Por un instante, todo parecía tranquilo. Y sin embargo, esa paz era frágil. Una ilusión. Hace apenas 3 meses tuvo lugar el tristemente célebre incidente de Shibuya. Una masacre. Millones de muertos y heridos. Todo provocado por seres que, hasta entonces, no eran más que leyendas, maldiciones, criaturas que nadie comprendía del todo, pero cuya mera existencia infundía terror. Desde entonces, Shibuya y Shinjuku habían sido evacuadas. Los rumores se extendieron rápidamente. Otra tragedia. Otro infierno. Los juegos de la eliminación. Los supervivientes hablaban de una cúpula, un campo de batalla donde la muerte era el único premio. Decían que fueron salvados por personas que se hacían llamar hechiceros. Personas capaces de luchar contra esas criaturas. Personas que, finalmente, les devolvieron la esperanza. Cuando finalmente se limpiaron las zonas malditas, lo que encontraron fue devastación. Shibuya y Shinjuku eran ruinas, como si hubiera estallado una bomba atómica. Nadie sabía con exactitud qué había ocurrido allí. Y quienes lo sabían, optaron por guardar silencio. Desde entonces, la reconstrucción había comenzado. Lenta. Dolorosa. Pero era un comienzo. Sin embargo, una pregunta flotaba en el aire. ¿Estaban realmente a salvo? Solo unos pocos conocían la verdad. Y el resto, solo podía rezar para que lo peor no estuviera por llegar. Kioto. El café olía a café recién hecho y pan tostado. El vaho empañaba las ventanas y el suave murmullo de las conversaciones llenaba el espacio con una calidez reconfortante. Afuera, el frío era intenso. Pero adentro, el tiempo parecía haberse detenido. Sentados junto a la ventana, una pareja compartía un momento de tranquilidad. El chico tenía el pelo negro, profundas ojeras y una cicatriz que le rodeaba la frente como una corona maldita. Vestía un suéter gris, vaqueros, botas y un collar con un anillo. A primera vista, parecía un joven cualquiera. Pero no lo era. La chica tenía el pelo corto y verde, una belleza serena marcada por cicatrices que recorrían su piel como llamas congeladas. Llevaba un abrigo de invierno verde que hacía juego con su pelo, vaqueros y botas. A pesar de las marcas, su belleza permanecía intacta. Se trataba de Yuta Okkotsu, el hechicero más poderoso de la época y líder del clan rojo, y Maki Zenin, el hechicero con poderes divinos del ahora extinto clan Zenin. Habían ido al café a descansar. O al menos, ese era el plan. Desde la batalla contra Sukuna, no habían tenido ni un solo momento de paz. Reconstruir la escuela de Jujutsu, asumir el liderazgo del clan Gojo y, sobre todo, la fuga de Kenjaku. Todo eso pesaba mucho sobre sus hombros. Especialmente sobre los de Yuta. Todavía no puedo creer que me hayas traído hasta aquí, murmuró con una sonrisa cansada. No te arrastré. Te di un codazo, cariñoso, respondió Maki, dando un sorbo a su café. Yuta suspiró. Habían pedido comida hacía unos minutos, pero su mente estaba en otra parte. Lejos de ese café. ¿Dónde demonios estás? Desde la batalla en Shinjuku, Kenjaku había desaparecido. Y eso lo inquietaba más que nada. ¿Está tras Fushiguro? ¿Intentando provocar la asimilación? ¿Qué demonios estará tramando ahora? Pero entre todas esas preguntas, una promesa ardía en su pecho. No importa dónde te escondas, te encontraré. Y te mataré. Por Gojo Sensei.
Por todos los que asesinaste. La rabia que Yuta sentía hacia Kenjaku era un fuego constante. Kenjaku había sido el artífice del incidente de Shibuya. El responsable de la muerte de miles de personas, incluyendo hechiceros como Nanami. El que dejó a Inumaki sin un brazo. El que convirtió los juegos de la purga en una carnicería. Y lo peor de todo, el que le entregó a Sukuna el arma para matar a Satoru Gojo. Sukuna era la espada. Pero Kenjaku era la mano que la empuñaba. La próxima vez que lo vea, lo haré pedazos. Es lo mínimo que se merece ese bastardo. Pou. ¡Ay! Yuta se estremeció, llevándose las manos a la cabeza sorprendido. Maki lo miró con una ceja arqueada, con el dedo aún extendido tras el golpe. ¿Por qué hiciste eso?, se quejó Yuta, con la voz ligeramente quebrada. Los golpes de Maki dolían más de lo que deberían, su control divino no perdonaba ni siquiera los toques juguetones. Porque llevo un minuto hablándote y no contestas. La comida ya está aquí. Maki había pedido un sándwich club con papas fritas y un batido de vainilla. Sin dudarlo, tomó una papa frita y comenzó a comer con calma. Además, sé lo que estás pensando. Todavía te culpas por haber dejado escapar a ese desgraciado, ¿verdad? Yuta no supo qué responder. Aún se sentía avergonzado por haber cometido un error tan grave. Pero tenía que afrontarlo. Y asegurarse de que no volviera a suceder. Supongo que me has pillado, todavía me preocupa lo que Kenjaku pueda estar planeando. Tal vez no deberíamos. Yuta, necesitas descansar. No hemos parado de trabajar desde Shibuya, por no mencionar que casi morimos luchando contra Sukuna. Y no somos los únicos que lo buscan. Ahora mismo, Itadori, Kujisaki, Akari y prácticamente toda la escuela de Jujutsu lo persiguen. Así que puedes relajarte, aunque sea un poco. A pesar de las palabras de Maki, Yuta seguía con esa expresión sombría. Harto de la situación, Maki le agarró la cara con ambas manos y lo atrajo hacia sí. Yuta no tuvo tiempo de reaccionar. Simplemente sintió una cálida sensación en los labios. Maki lo estaba besando. Eso bastó para que su rostro sombrío se sonrojara en menos de un segundo. Maki finalmente terminó el beso y dijo: no quiero ver esa cara triste en el rostro de mi novio, ¿entendido? Yuta se sonrojó aún más ante el comentario. Habían oficializado su relación 2 semanas después de la batalla en Shinjuku. Para la mayoría, no fue una sorpresa. Todos lo veían venir. Yuta aún recordaba cómo Inumaki y Panda comenzaron a bailar cuando la relación se hizo oficial. Aunque siempre estaban los despistados que se sorprendían con la noticia, o mejor dicho, el despistado. ¿Qué? Ustedes dos se gustaban. Gritó Shuji con incredulidad. Solo para recibir un golpe en la cabeza 2 segundos después de Nobara. Claro que se gustaban, idiota. Era tan obvio. Megumi solo suspiró ante la estupidez de sus amigos, que parecían compartir una sola neurona. Y, por supuesto, Aoi Tourou no podía perder la oportunidad de ofrecer sus peculiares felicitaciones. Felicidades, Okotsu. Entonces, ¿cuándo vienen los niños? 5 segundos después, Toudou estaba en el suelo, gimiendo de dolor tras una patada directa en la ingle propinada por Maki. Mientras tanto, Yuji se arrodilló a su lado, sacudiéndolo desesperadamente. Toudou, despierta. No vayas hacia la luz. De vuelta al presente, Yuta salió de su trance. Gracias al beso, se sentía mucho más relajado. Gracias, Maki, perdón por preocuparte tanto. No tienes que disculparte. Además, Kenjaku aparecerá tarde o temprano. Y cuando lo haga, tú le atravesarás la cabeza, y yo le atravesaré el corazón. Maki lo dijo con una sonrisa segura. Esa sonrisa era contagiosa, y Yuta asintió, de acuerdo con la declaración de su novia. Por cierto, tu curry se está enfriando, dijo Maki, señalando su plato. Yuta había olvidado por completo que estaban allí para comer. Maldita sea. Creo que ya está frío. Maki no pudo evitar reírse de su desgracia. No te rías, la comida es sagrada. Su risa se hizo aún más fuerte. Al final, Yuta terminó riendo con ella. El día transcurrió tranquilamente. Comieron, fueron a un parque donde terminaron en una guerra de bolas de nieve, que Yuta perdió, fueron al cine y compartieron momentos hermosos. Estos eran los momentos por los que Yuta luchaba cada día. Y se dio cuenta de que cada batalla, valía la pena. 3 días después había anochecido.
El cielo estaba cubierto de espesas nubes, y el único sonido que rompía el silencio de la carretera era el zumbido constante de un coche que avanzaba con determinación. Dentro del vehículo se encontraban Yuta Okkotsu y Maki Zenin, ambos vestidos con sus uniformes de hechiceros. Sus rostros reflejaban tensión y preocupación. Y con razón. Tan solo unas horas antes, Yuji Itadori había descubierto una pista sobre el posible paradero de Kenjaku. No era una ubicación exacta, pero cualquier indicio era valioso. Una oportunidad así no podía desaprovecharse. Yuta apretó su anillo con fuerza, como si intentara canalizar su ansiedad a través de él. Maki lo notó y, sin decir palabra, le tomó la mano con delicadeza. No te pongas tan tenso. ¿Recuerdas lo que dijimos? Tú ve a la cabeza, yo voy al corazón. Yuta exhaló un suspiro, intentando calmarse. Lo sé, gracias. Es que, es difícil no sentirse así. Lo entiendo. Pero no dejes que te controle. Antes de que pudiera responder, Nita habló desde el asiento del conductor. Ya llegamos. Los tres salieron del coche. A lo lejos, una cabaña en ruinas se alzaba en la oscuridad. Otro vehículo estaba aparcado cerca, y frente a él, un grupo de hechiceros esperaba. Todos estaban allí. Yuji Itadori, Megumi Fushiguro, Nobara Kujisaki, Kinji Akari, Kirara Oshi, Hiromi Higuruma, Atsuya Kusakabe, Kazumi Miwa, Kiyotaka Ichichi, Yuta Imeyori. Perdón por llegar tarde, el tráfico era una pesadilla, dijo Yuta mientras se acercaba. No te preocupes, Yuta. Nosotros también acabamos de llegar. Ichichi se perdió por el camino. Yuji respondió con una sonrisa. Ichichi, visiblemente incómodo, murmuró. De verdad era necesario decirlo así. Yuji soltó una risita. Tranquilo, no es como si fuéramos a ejecutarte por eso. Maki intervino con tono serio. Espera, Fushiguro. ¿Qué haces aquí? Se suponía que debías quedarte en la preparatoria Jujutsu por tu propia seguridad. Megumi respondió con firmeza. Esto también me concierne, Maki. Aunque Kenjaku me necesite para sus planes, no puedo quedarme de brazos cruzados mientras ustedes se arriesgan. Tengo que hacer mi parte. Además, ya no soy la misma. Sea lo que sea que esté planeando, estaré preparada. Nobara interrumpió con una sonrisa burlona. Lo que quiere decir es que se preocupa por nosotros. Típico de un tsundere. Yuji intervino. ¿De verdad que nos quieres, Fushiguro? Megumi frunció el ceño. No lo digas así, suena ridículo. Algunos rieron. Otros simplemente negaron con la cabeza. Entonces, Higuruma alzó la voz. Me alegro de que todos se lo estén pasando bien, pero tenemos cosas más importantes de las que ocuparnos. El ambiente cambió al instante. Yuta se volvió hacia Yuji. Itadori, dijiste que habías encontrado una pista, ¿verdad? Yuji asintió. Akari abrió la puerta de la cabaña. El lugar estaba en pésimas condiciones. Latas de comida esparcidas por el suelo, ratas correteando entre la basura, capas de mugre por todas partes. Parecía que llevaba semanas abandonado. De repente, un grito rompió el silencio. ¡Ah! Todos se volvieron hacia Miwa, que había dado un respingo al ver una rata. Kusakabe suspiró, exasperado. ¿En serio, Miwa? Has luchado contra maldiciones. El mes pasado te enfrentaste cara a cara con el rey de las maldiciones, ¿y una rata te asusta? No puedo evitarlo. Me dan pánico. Respondió ella, temblando. Kusakabe se frotó la frente. Yuji los condujo a una habitación al fondo. Al abrir la puerta, encontraron instrumental quirúrgico ensangrentado, un cerebro flotando en un frasco, la parte superior de un cráneo humano, y algunas maldiciones de bajo nivel escondidas en los rincones. Encontré esto mientras exploraba zonas ocultas de la ciudad. También percibí una energía maldita muy similar a la de Kenjaku, explicó Yuji. Yuta examinó la habitación. Era cierto. Ese rastro le resultaba familiar. Sin duda estuvo aquí, dijo Utaime, examinando el frasco. Akari añadió. Hubiera sido mejor si lo hubiéramos atrapado aquí y hubiéramos terminado con esto. Pero a juzgar por el estado del lugar, se fue hace 1 o 2 semanas. Akari añadió. Hubiera sido mejor si lo hubiéramos atrapado aquí y hubiéramos terminado con esto. Pero a juzgar por el estado del lugar, se fue hace 1 o 2 semanas. Yuta se dirigió hacia un punto específico de la habitación. Todos notaron cómo su mirada se fijaba en un solo lugar.
¿Qué ves, Okotsu? Preguntó Iguruma. Aquí, justo aquí. Hay una mayor concentración de energía maldita. Lo extraño es que se siente similar a la energía que Ui emite cuando usa su técnica de teletransportación. Kirara frunció el ceño. Espera, pero se supone que no puede teletransportarse, ¿verdad? ¿Hasta dónde sabemos? No, respondió Maki. Itadori intervino. Shoso me dijo que cuando él y Tsukumo lucharon contra Kenjaku, usó otra técnica además de la de Geto. Así que es posible que aún conserve habilidades de sus cuerpos anteriores. Tiene sentido. Ese tipo está lleno de secretos, dijo Kusakabe. ¿Crees que podemos rastrear esa energía para encontrarlo? Preguntó Nobara. Es posible, pero... Yuta dejó la frase inconclusa. ¿Yuta? ¿Estás bien? Preguntó Maki. La energía se desvaneció. Debería haber dejado un rastro en la dirección en la que se teletransportó, pero no hay nada. Miwa alzó la voz. ¿Y si se teletransportara a otro plano? Un plano astral, tal vez. No sabemos qué más tiene Kenjaku entre manos, añadió Iguruma. Suena descabellado, pero es una posibilidad, dijo Utaime. Yuji vaciló un momento y luego habló. Tengo una teoría. Puede que suene un poco ridícula. Como tú, bromeó Nobara. ¡Qué cruel eres, Fujisaki! Exclamó Yuji, fingiendo estar ofendido. Megumi interrumpió. Solo dilo, Itadori. Yuji se puso serio. ¿Y si Kenjaku fue a un mundo paralelo? Como en esas historias Isekai, lo digo porque si se hubiera trasladado a un plano astral o algo parecido, su alma habría dejado rastros. Pero no siento nada. El grupo lo miró sorprendido. La idea sonaba absurda, pero Yuji habló con extraña convicción. Y tenía sus razones. Durante el tiempo que Sukuna habitó su cuerpo, Yuji había desarrollado una profunda conexión con las almas. Una sensibilidad que trascendía lo físico. Gracias a ese vínculo, sus golpes no solo lastimaban el cuerpo, sino que impactaban el espíritu. Esa conexión fue lo que le permitió enfrentarse a Sukuna en su propio terreno y, finalmente, derrotarlo. Ahora bien, esa misma percepción le decía una cosa, Kenjaku no había dejado ni rastro espiritual. Lo cual solo podía significar una cosa, Kenjaku ya no estaba en este mundo. Eso explicaría por qué se corta la señal, dijo Utaime. ¿Y cómo se supone que vamos a llegar allí? De ninguna manera voy a dejar que Trutkun me atropelle, dijo Nobara, con los brazos cruzados. Megumi suspiró, con los brazos cruzados, mezclando confusión y resignación. ¿Por qué supones que para llegar allí hay que ser atropellada por un camión? Nobara se encogió de hombros, con expresión impasible. No lo sé. Pero no tenemos ni la más mínima idea de cómo llegar a donde quiera que haya ido ese tipo. Yuta guardó silencio, sumido en sus pensamientos. Kenjaku seguía siendo una amenaza. Y si había escapado a otro mundo, debían seguirlo. Finalmente, Yuta habló. Creo que tengo una idea. Pero necesitaremos a Mei Mei, Ui, tal vez a Ana, y tu técnica, Utaime. Todos se volvieron hacia él, expectantes. Maki miró a Yuta y preguntó. Entonces tu plan es ir tras él, donde quiera que haya ido, ¿verdad? Yuta apretó el puño y declaró. Así es. Vamos a cazar a Kenjaku. Notas. Sí, este es el capítulo que más he disfrutado haciendo, jeje. Bueno, antes que nada, feliz Halloween. Creo que he dejado claro hacia dónde me dirijo. Los hechiceros irán al mundo de Red Zero para detener a Kenjaku antes de que cause estragos, aunque probablemente lleguen un poco tarde, jeje. No todos los que aparecieron en este capítulo se irán porque, por ejemplo, Miwa moriría en 2 segundos, jeje, ya decidí al menos 3 que se irán, todavía estoy pensando en el resto. Debo advertirles que pasará un tiempo antes de que volvamos a ver a los hechiceros. Tengo que admitir que estoy emocionado. Tengo 2 ideas, y esas 2 ideas me entusiasman. Espero que me vaya bien. Pregunta del día. ¿Qué muerte en JJK te dolió más? Para mí, fue la muerte de Choso. Murió de una forma horrible y triste, pero realizó un acto heroico al salvar a Yuji. De hecho, planeo incluir varias referencias a él en su honor. Te extraño, Choso. Bueno, eso es todo por ahora. Espero que les haya gustado. Cualquier opinión o crítica es bienvenida. Si encuentran algún error gramatical, es porque el inglés no es mi lengua materna, lo siento. Intentaré mejorar en ese aspecto. Capítulo 13.
12. El dolor de nuestros pecados. Habían pasado unos 2 meses desde que el nombre de Subaru Natsuki comenzó a resonar de nuevo por las calles. Por alguna razón, todos lo habían olvidado. El chico que había sido su héroe. Alguien que apareció de la nada y, en menos de una semana, derrotó a la ballena blanca, al gran conejo y al arzobispo de la pereza del culto de la bruja. Pero sus hazañas no terminaron ahí. Un año después, lideró la defensa de Priestella contra el culto una vez más, logrando encarcelar al arzobispo de la ira y matar al arzobispo de la avaricia en el proceso. Y sin embargo, tras el tiempo en que su nombre fue borrado de la memoria colectiva, le ocurrió algo terrible. El héroe de Priestella fue acusado de ser el arzobispo del orgullo. Fue encarcelado, y finalmente ejecutado en la horca como un criminal. La gente no podía aceptarlo. ¿Cómo se atrevían esos bastardos a matar al mayor héroe que habían visto en años? Y para colmo, se filtró información que jamás debió haber salido a la luz. Documentos que revelaban que los campamentos reales habían sido directamente responsables del encarcelamiento de Subaru, y que uno de los caballeros de los candidatos había sido su torturador durante su estancia en prisión. Estallaron protestas en Priestella y en la capital, Lugúnica. Millones de ciudadanos se alzaron contra el reino. Bastas. Malditos nobles. Matasteis a nuestro héroe. Caballeros desvergonzados. Lo asesinasteis. Hijos de puta. Miles de voces clamaban por Subaru Natsuki. La furia era incontenible. Y no hizo más que crecer cuando se supo que había sido traicionado por el reino, y por los propios candidatos reales. Muchos, al enterarse del papel que desempeñaron los campamentos en esta tragedia, comenzaron a cuestionar algo que antes parecía incuestionable. ¿Acaso el dragón había elegido realmente a las personas adecuadas? ¿Cómo puede alguien que condenó a un héroe al infierno ser digno de gobernar un país? Fue una broma de mal gusto. Una burla a la esperanza. Tras varios días de silencio por parte del reino, finalmente se emitió un comunicado oficial. Félix Argyle, el caballero azul de Karsten, había sido arrestado por complicidad en el asesinato de Subaru Natsuki. Esto tranquilizó a la población, aunque solo ligeramente. Pero el resentimiento, la ira, permanecieron. ¿Cómo fue posible que algo tan evitable terminara de esta manera? La gente perdió la fe. Perdieron el respeto por quienes debían garantizarles seguridad y confianza. Los candidatos, que se suponía que eran las mejores opciones para liderar el país, se habían convertido en el hazmerreír de muchos. Si bien el odio no era generalizado. Emilia y Karsten fueron las más criticadas. Feld, Anastasia Osin y Pristilla Varielle también sufrieron críticas y rechazo, aunque en menor medida. En ese momento, solo cabía esperar un milagro. Porque si las cosas seguían así, Lugúnica estaba condenada. Y en medio de todo ese caos, una pregunta comenzó a surgir entre los ciudadanos más observadores. ¿Qué está sucediendo dentro de esos campos en este preciso momento? El campamento de Pristilla en la majestuosa mansión Varielle, una princesa contemplaba la puesta de sol. Una vista digna de su presencia. Digna de una diosa. Sentada en un balcón adornado con cortinas de seda y columnas talladas, Pristilla Varielle disfrutaba de una copa de vino, un vino que, según ella, solo podía servirse a alguien de su categoría. A su lado, como siempre, estaba su fiel sirviente, Schult. Silencioso. Cumplidor. Impecable. ¿Quiere más vino, Pristilla-sama? Preguntó Schult en voz baja. Por supuesto, Schult. El muchacho le sirvió más vino con elegancia, mientras en su mente daban vueltas los acontecimientos recientes. Desde el principio de la selección real, Pristilla lo tuvo claro. Era la única candidata competente para gobernar. Y los acontecimientos recientes no hicieron sino reforzar esa idea. El resto de la competencia era, en sus propias palabras, un desfile de idiotas. Por un lado, la rata de alcantarilla que no movió un dedo por aquel plebeyo cuando más lo necesitaba. El zorro codicioso que tampoco hizo nada. La falsa valquiria que permitió que aquel gato repugnante lo torturara sin siquiera comprobar si realmente era un arzobispo. Y la medio demonio que lo abandonó, lo tildó de criminal y condenó al único ser competente de todo su campamento. Si alguien le preguntara su opinión actual sobre los demás candidatos, son todos unos idiotas. Si le preguntaran qué opinaba de la situación, repugnante. Y si preguntaban por el chico, para ella, Subaru Natsuki había sido entretenido.
Quizás habría sido un buen bufón. En su campamento, habría brillado mucho más. Desafortunadamente, terminó en el peor lugar posible. Princesa. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la voz de Aldebarán, que entró sin anunciarse. Priscilla frunció el ceño, irritada por la interrupción. ¿Qué quieres, bufón? Solo quería saber si necesitabas algo. Si necesitara algo, te lo diría. Además, Priscilla se detuvo a mitad de la frase al girar la cabeza. Al ver a Aldebarán, no pudo evitar arquear una ceja. ¿Por qué tienes un tomate podrido en la cabeza, Aldebarán suspiró. Digamos que, tras la muerte de mi hermano, no gozamos precisamente de la mejor reputación, princesa. Fui al pueblo con Einkel y nos llamaron traidores. Nos arrojaron cosas. Creo que una anciana me tiró un gato, no estoy segura. Alguien le arrojó una maceta a Einkel. Tuve que dejarlo inconsciente para que no matara a nadie. Aquello le recordó a Priscilla las ridículas críticas que ella misma había recibido en los últimos días. En su opinión, eran las quejas tontas de gente común sin cerebro. No les hagas caso, Vete. E infórmame si ocurre algo que realmente merezca mi atención. Sí, princesa. Aldebarán se retiró y Priscilla continuó con su día, sin interrupciones, sin preocupaciones, como debe ser. En la mansión Juculius, el ambiente distaba mucho de ser alentador. En una oficina iluminada únicamente por el tenue resplandor del atardecer, Anastasia Osin revisaba los informes financieros de los últimos meses. Y las cifras no eran las que esperaba, ni las que necesitaba. Desde que se volvió a mencionar el nombre de Subaru Natsuki y se reveló la implicación de los campos de concentración, en mayor o menor medida, las cosas no habían ido bien. Aunque su grupo no participó directamente en el desafortunado incidente, eso no impidió que el público los culpara, aunque en menor medida. Anastasia no pudo evitar preguntarse qué habría pasado si Julius también hubiera estado involucrado en la tortura del niño. Le consolaba saber que no lo había estado. Al menos ella no se encontraba en una situación como la de Krusty Karsten o Emilia. Pero eso no significaba que estuviera a salvo. Los aliados se estaban retirando. Los comerciantes estaban perdiendo la confianza. Su reputación se estaba desmoronando. Ahora solo le quedaba esperar poder recuperar terreno en lo que quedaba de la selección real. Con Emilia y Krusty prácticamente fuera de juego, la competencia se había reducido a Fel, Priscilla y ella misma. Aunque también recibía críticas, su situación no era la peor. Todavía tenía posibilidades. Solo necesitaba jugar bien sus cartas. Y Anastasia ya estaba considerando un cambio. Quizás, eliminar a un arzobispo del culto de la bruja podría ayudar. ¿Pero a cuál? Betelgeuse y Regulus estaban muertos. Sirius estaba encarcelado. Las únicas opciones eran los hermanos de la Gula o Capella. Aunque Anastasia tenía una teoría. Los arzobispos de la Gula ya estaban muertos. Era la única explicación lógica de por qué los nombres borrados habían regresado. Y eso la intrigaba. ¿Quién los había matado? Definitivamente no era nadie de los campos, ni de Lugúnica, ni de Kararagi tampoco. Si hubiera sido alguien de allí, su red de información lo habría detectado. Eso dejaba solo dos posibilidades: Boyachia o Busteco. Pero dudaba de Boyachia. La guerra civil que había estallado hacía meses los tenía completamente ocupados. No tendrían tiempo para cazar arzobispos. Así que la única opción viable era Busteco. Pero no podía confirmarlo. Otra posibilidad, la más inquietante, era que alguien desconocido, lo suficientemente poderoso como para derrotar a un arzobispo, estuviera activo en el mundo. Y si tal persona existía, ¿era un aliado? ¿O un enemigo? Anastasia no lo sabía. Y esa incertidumbre, la detestaba. Toc toc. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un golpe en la puerta. Anastasia-sama, ¿puedo pasar? Sí, Julius. Pasa. El caballero más distinguido entró en la habitación, aunque, desde aquel incidente, creía que ese título le pertenecía mucho más a Subaru Natsuki. A su lado, como siempre, estaba Mimi, que irrumpió en la oficina con su habitual alegría. Hola, jefe. ¿Puedes jugar con nosotros? Hola, Mimi. Ahora no, estoy trabajando. Pero en un rato vengo a contarte una historia. Déjame terminar aquí. ¿Entendido, jefe? Mimi se fue dando saltitos alegremente. Su alegría iluminó la habitación por un instante.
Anastasia y Julius no pudieron evitar sonreír. Al menos, la situación no había afectado el ánimo de la gatita. Julius volvió a concentrarse. Aquí están los informes que solicitó Anastasia-sama. Colocó una gran pila de documentos sobre su escritorio. Gracias, Julius. Anastasia comenzó a revisar los papeles, pero se detuvo al notar su expresión. Desde que el nombre de Subaru había vuelto a salir a la luz, Julius lucía el mismo semblante sombrío. Sonreía, sí, pero ella sabía que esa sonrisa era fingida. Ella suspiró. Julius, deja de culparte por su muerte. Tú no lo mataste. Julius se sobresaltó. Sabía que su dama podía leerle la mente fácilmente, pero aún así esperaba poder ocultar mejor sus emociones. Lo siento, pero no puedo. Quizás si hubiera detenido a Félix, todavía estaría vivo. Anastasia suspiró de nuevo. Era comprensible. Pero no podía permitir que su caballero se ahogara en la culpa. Entiendo cómo te sientes. Pero Félix tomó sus propias decisiones. No eres responsable de lo que hizo. ¿Podrías haber hecho más? Quizás. Pero eso no se puede cambiar. Y eso aplica a muchas personas. No eres el único en esa situación. Lo único que puedes hacer ahora, es asegurarte de no repetir el mismo error. No lo hagas por mí. Hazlo por él. Julius guardó silencio. Sus palabras lo impactaron profundamente, pero también lo reconfortaron. En ese instante, hizo una promesa. Jamás permitiría que un inocente volviera a sufrir así. Lo entiendo, Anastasia-sama. Gracias por sus palabras. No se preocupe. ¿Qué clase de dama sería si no me preocupara por mi caballero? Ahora vaya a descansar. Lo necesitará. Entendido. Buenas noches, Anastasia-sama. Buenas noches, Julius. Julius salió de la oficina. Y Anastasia se quedó de nuevo a solas con sus pensamientos. Tenía que admitirlo. La muerte del chico también le había dolido. Era una persona interesante. Con un potencial inmenso. Una verdadera tragedia el destino que le deparó. Bueno, Subaru Natsuki, realmente cambiaste la vida de mucha gente, ¿verdad? Murmuró ella, mientras la noche caía sobre Lúnica. Campamento de Felt en la mansión Astrea, el ambiente era tenso. Agitado. Cargado de emociones que nadie sabía cómo manejar. El temperamento de Felt había empeorado desde que descubrió lo que le había sucedido a su hermano mayor. Ni siquiera Reinhardt podía calmarla. Solo el viejo Rom lograba tranquilizarla, aunque no del todo. Durante todo el día sintió que todos estaban malditos. Nobles, caballeros, incluso su hermana mayor, a quien una vez quiso, ahora solo le inspiraban decepción. Reinhardt sabía que esa actitud era una coraza. Una forma de ocultar su dolor. Pero no dijo nada. Sabía que ella necesitaba desahogarse. Y él también. Por eso, en ese momento, estaba junto a la cama donde yacía su madre. Dormida durante años, incapaz de despertar. Una de las muchas razones por las que Reinhardt Van Astrea se consideraba un monstruo. Desde la muerte de su abuela lo habían llamado asesino. Un monstruo. Y él, no podía culparlos. Era un monstruo que había recibido el afecto de Odin merecidamente. No merecía ser el santo de la espada. Ni siquiera merecía vivir. Y la muerte de su amigo lo confirmó. No podía llamarlo amigo. Porque Subaru Natsuki no era un monstruo como él. Subaru era lo que Reinhardt jamás podría ser. Un verdadero héroe. Y su destino, no era el que un héroe merecía. Torturado por el reino al que servía. El mismo reino por el que había matado a la ballena blanca, la criatura que asesinó a su abuela. El mismo reino por el que había derrotado al arzobispo de la pereza. Y se lo pagaron de la peor manera. En ese instante, Reinhardt sintió asco de sí mismo. De su inutilidad. Era el más fuerte del mundo. Poseía innumerables protecciones divinas. Poderes con los que podría haber ayudado a su amigo. Y no hizo nada. Por pereza. Por silencio. Su amigo estaba muerto. Quizás si hubiera hecho algo, quizás si hubiera intervenido, quizás Subaru seguiría vivo, pero las cosas no eran así. Y entonces Reinhardt solo se preguntaba. ¿Por qué? ¿Por qué siempre fracaso? ¿Por qué soy un inútil? ¿Por qué me eligió? ¿Por qué nací? Reinhardt Van Astrea se odiaba a sí mismo. Sin darse cuenta, rompió a llorar. Lágrimas por sus fracasos. Por su abuela. Por su madre. Por su amigo.
Siento haberte molestado, madre, solo quería desahogarme sobre mis fracasos. Descansa. Susurró Reynard antes de levantarse y marcharse. Salió de la habitación con las marcas de las lágrimas aún frescas en su rostro. Tenía que encontrar a su dama. Necesitaba consultar qué harían a continuación. Su reputación estaba por los suelos. Lo había visto con sus propios ojos mientras patrullaba para despejarse. Rostros de odio. Miradas de repulsión, y las aceptó. Porque sabía que se las merecía. Merecía ser odiado por ser un monstruo inútil. Gracias a su protección divina de localización, encontró a Felt en su habitación. Toc toc, Felt-sama, ¿puedo pasar? No hubo respuesta. Toc toc, Felt-sama. Preguntó Reynard de nuevo. Sabía que estaba allí. Sabía que lo había oído. Pero ella no dijo nada. Estaba a punto de llamar a la puerta otra vez cuando oyó su voz. Adelante, Rey. Reynard entró sin decir palabra. Felt yacía en su cama, abrazando sus piernas. Las lágrimas surcaban su rostro. Felt-sama, ¿estás bien? Felt guardó silencio durante unos segundos. Segundos que parecieron eternos. Finalmente habló. No. No estoy bien, Rey. Reynard lo sabía. No necesitaba preguntar. Su protección divina de la empatía le permitía sentir las emociones de su dama. Tristeza. Ira. Decepción. Todas la dominaban. Incapaz de verla sufrir más, preguntó. Felt-sama, si necesita algo para aliviar su dolor, lo haré con gusto. Felt lo miró fijamente. Y sin demora, ella respondió. Ve tras esos malditos arzobispos de la gula, y hazlos sufrir. Reynard guardó silencio. Era una petición justa. Esos bastardos habían condenado a Subaru al infierno. La súplica tenía sentido. Pero había un problema. Felt-sama, no creo que eso sea posible. Creo que esos sectarios ya están muertos. La expresión de Felt cambió. De tristeza, a confusión y luego a rabia. ¿Qué? ¿Por qué? Felt-sama, creo que esa es la única explicación de por qué el nombre de Subaru, o el de la señorita Rem, volvieron a aparecer. Alguien debe haberlos matado. Maldita sea. Gritó Felt, furioso. Ni siquiera pudieron hacer que esos bastardos pagaran por lo que le hicieron a su hermano mayor. Felt-sama, por favor, cálmate. Sé que la situación es difícil, pero, no, Rey. No me callaré. Lo único que quería era hacer que esos hijos de puta pagaran por esto. ¿Por qué las cosas tenían que salir así? ¿Por qué lo torturaron? ¿Por qué tuvo que morir? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Reynard? Reynard ya no soportaba verla así. Se acercó y la abrazó. Sabía que eso no acabaría con su dolor, pero al menos, lo aliviaría un poco. Poco a poco, los gritos de Felt se convirtieron en sollozos. Después de unos minutos, Felt se separó del abrazo. Rein, ¿puedes dejarme solo un rato? Tengo mucho en qué pensar. Reynard quiso protestar, pero sabía que su señora necesitaba tiempo. Hizo una reverencia y se dirigió a la puerta. Antes de cerrarlo, oyó su voz una vez más. Rey. Sí, Felt-sama. Encuentra el cuerpo de mi hermano mayor. Y si ves a alguno de esos sectarios, mátalos sin piedad. Reynard asintió. Era una orden que aceptaría con gusto. Finalmente se marchó, dejando a Felt sumida en sus pensamientos. En ese instante, se hizo una promesa. Voy a ganar. Voy a ganar esta mierda. Y no permitiré que algo así vuelva a suceder. Lo haré por ti, hermano mayor, murmuró mientras se tumbaba. Cerró los ojos, deseando que todo fuera solo una pesadilla. Pero Felt lo sabía. Esto no era una pesadilla. Y eso, le dolía en el alma. Campamento de Krust. La mansión Karsten estaba envuelta en una atmósfera tensa y sombría. Las cortinas permanecían cerradas, los pasillos silenciosos y el aire parecía más denso con cada día que pasaba. En una cama, debilitada por el dolor, yacía Krust Karsten. Candidata al trono de Lúnica. Líder de la casa Karsten. Una mujer antaño conocida como la Valquiria. Firme. Capaz. Admirada por su liderazgo. O al menos, eso era antes. Antes de que el arzobispo de la Gula devorara sus recuerdos tras la batalla contra la ballena blanca, desde ese momento no quedó nada de la Krust original. Tras perder la memoria, intentó reconstruirse. Intentó volver a ser quien fue. Pero nunca lo logró.
Y la situación empeoró en Priestella cuando, mientras intentaba rescatar rehenes, el arzobispo de la lujuria la maldijo con la sangre de dragón. Quedó al borde de la muerte. Un destino que habría sido peor, de no ser por Subaru Natsuki. Ese chico asumió parte de la maldición para aliviar su sufrimiento. Y habría seguido haciéndolo, si ella no lo hubiera detenido. Ahora, aquel chico estaba muerto. Y todo por culpa de su caballero. Cuando recuperó la memoria, sintió alivio. Por un instante, a pesar de su estado, volvió a sentirse ella misma. Pero ese momento se desvaneció al enterarse de lo que Felix Argy le había hecho. Y entonces, Krushch llegó a una conclusión. Era un fracaso. Un fracaso como líder. Como dama. Como amiga. Un fracaso en todo. Y por ese fracaso, Subaru Natsuki murió. Y su amiga, fue encarcelada para siempre. Tras la revelación de lo sucedido y la implicación de los campos reales en el encarcelamiento de Subaru, la furia del pueblo cayó sobre ella. Aún recordaba los gritos de los ciudadanos que protestaban frente a la mansión. Aún recordaba las palabras que resonaban a través de las paredes mientras yacía en su cama. Traidora. Tu caballero mató a nuestro héroe. Asesino. Desgraciada. Eres cómplice. Krushch escuchó cada palabra con amargura. Porque sabía que eran ciertas. Ella era todo eso, y más. Ahora, no sabía qué hacer. Su candidatura estaba condenada al fracaso. Felix estaba encarcelado. Y sin su magia del agua, su cuerpo se deterioraba cada vez más rápido. Llegados a este punto, Krushch solo podía esperar un milagro que la curara, o simplemente esperar a que la muerte la alcanzara. Y, para ser sincera, en el fondo, sabía que se merecía lo segundo. Toc toc, Krushch-sama, el curandero ha llegado para atenderle. Wilhelm apareció con el curandero. Desde que Felix fue encarcelado, el dolor de Krushch se había intensificado. Sabía que el tratamiento solo podía retrasar lo inevitable. A pesar de ello, una pequeña parte de su conciencia aún se aferraba a la vida. Porque era todo lo que le quedaba. Déjalo entrar, Wilhelm. Wilhelm entró con la curandera. El tratamiento alivió su dolor. Pero Krushch sabía que no sería suficiente para detener la sangre de dragón. La curandera se marchó. Wilhelm se quedó a solas con su dama. ¿Necesita algo más, Krushch-sama? Krushch permaneció en silencio. No sabía qué decir. No sabía qué quería. Su mente ya no era la misma. Para ella, Krushch Karsten había muerto hacía mucho tiempo. Finalmente, encontró las palabras. Lo siento, Wilhelm. Wilhelm se quedó paralizado. No sabía cómo responder. ¿Qué quiere decir, Krushch-sama? Krushch lo miró con ojos sin vida. Lamento haber sido una mujer tan terrible. Lamento haber fallado. Lamento haberte obligado a quedarte aquí, cuidando a alguien que ya está al borde de la muerte. Y lamento ser una arrogante incompetente. Esas palabras hirieron a Wilhelm más que ninguna herida. Nunca había visto a su mujer así. La mujer que una vez lideró con fuerza y convicción, ahora se desmoronaba. Intentó consolarla. No tienes que disculparte, Krushch-sama. No fuiste responsable de lo que pasó. Pero Krushch negó con la cabeza. No, Wilhelm. La regla de un líder es clara. Cada fracaso es mi fracaso. Y he fracasado en todo. Lo siento. Wilhelm no sabía qué decir. Una parte de él no podía negarlo. Pero tampoco soportaba confirmarlo. Así que solo respondió. Hay cosas que escapan a nuestro control. Supongo que eso no nos libra del peso de nuestros pecados, pero aún así, Subaru Dono no querría verte así. Así era él. Krushch no dijo nada. Simplemente permaneció en silencio. Wilhelm hizo una leve reverencia. Buenas noches, Krushch-sama. Y se fue. En ese momento, Krushch Karsten se derrumbó. Por todo. Por todos sus fracasos. Por todos sus errores. Por todos sus pecados. Lo siento, Subaru Natsuki, susurró, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. El campamento de Emilia en la mansión Miload, todo estaba roto. Nadie sonreía. Nadie hablaba. Nadie disfrutaba de nada. El campamento de Emilia era una ruina emocional. Casi inexistente. Y todo por sus propios errores. Errores que costaron la vida de un héroe. Un contratista. Un caballero. Un amigo. Desde la muerte de Subaru Natsuki, Emilia parecía un cadáver. Apenas comía. Apenas se movía.
Apenas hablaba, salvo cuando era absolutamente necesario o cuando intercambiaba unas pocas palabras con Sylvie. A veces tenía ataques de ira. Otras veces, episodios de locura total. Su inestabilidad era tan grave que la mansión misma parecía un congelador. Si no fuera por Roswaal, todo el lugar ya sería un bloque de hielo. Constantemente murmuraba palabras de autodesprecio. Bruja, inútil, traidora, idiota, esos eran solo algunos de los insultos que la semielfa se lanzaba a sí misma. Incluso había considerado quitarse la vida para seguir a su caballero. Pero el recuerdo de Subaru, y saber que hacerlo haría que todos sus esfuerzos fueran en vano, la detuvo. Si no fuera por eso, ya se habría ahorcado. O se habría cortado la garganta con un cuchillo. Además, no podía morir antes de encontrar el cuerpo de su caballero. Merecía un entierro digno. Y juró que quien quiera que se lo hubiera llevado, pagaría. El resto del campamento no estaba mucho mejor. Beatriz se había encerrado en la habitación de Subaru. Nadie se atrevía a molestarla. Sabían que el espíritu probablemente los mataría si lo intentaban. Lo único que se oía tras la puerta eran susurros repetitivos. Betty lo siente, Betty lo siente, Betty lo siente, Betty lo siente. Antes de encerrarse, había dicho que solo la llamaran cuando encontraran el cuerpo de su contratista. Después de eso, no volvió a hablar. Otto se había convertido en alcohólico. Bebía constantemente. Se había vuelto violento. Incluso estuvo a punto de pelearse con Garfield una vez. Frederica tuvo que intervenir para separarlos. A pesar de todo, Otto seguía intentando mantener el campamento en funcionamiento. Pero no funcionó. Y no ayudaba que fueran el campamento más odiado junto con el de Crust. Garfield se había vuelto cada vez más inestable. Salía de la mansión durante horas y regresaba cubierto de sangre. Mataba bestias mágicas o sectarios con la esperanza de encontrar el cuerpo de su capitán. Cuando no lo conseguía, se dedicaba a golpear árboles mientras maldecía a todo el mundo. Roswaal ya no era el mismo. Desesperado. Aún se aferraba a la esperanza de ganar la selección real y revivir a su amo. Pero con la reputación del campamento destruida, esa esperanza se desvanecía. Patrache se había vuelto violenta. Otto, a regañadientes, le contó lo que le había sucedido a su amo. El dragón casi lo mata. Garfield tuvo que intervenir y, en el proceso, casi mata a Patrache. Su enfrentamiento estuvo a punto de convertirse en una verdadera pelea. Después de eso, varias personas vieron al dragón llorando por su amo. Frederica intentó mantener el orden. Pero fue imposible. El daño era demasiado profundo. Petra apenas hablaba con nadie. Solo con Remo Frederica. Incluso consideraba regresar a su aldea. No soportaba estar en un campamento lleno de traidores y asesinos. A pesar de su apariencia fría, Ram no podía ocultar su tristeza. La mayoría suponía que se debía más al desprecio que Ren sentía por ella que a la muerte de Subaru. Eso también estuvo a punto de provocar una pelea entre las hermanas. Rem simplemente odiaba a todos. A todos. Las únicas excepciones eran Petra, Frederica, Clint y Sylvie. Para ella, el resto eran monstruos. Aunque le doliera, no podía evitar sentir repugnancia hacia su hermana. Sabía que Ram había tenido algo que ver con el sufrimiento de su héroe. Y una parte de Rem pensaba que, si hubiera estado despierta, tal vez habría actuado igual. Ese pensamiento la revolvía el estómago. Pero como estaba dormida por culpa de la gula, sentía que tenía derecho a juzgarlos. La única razón por la que seguía en esa mansión, era para esperar a que encontraran el cuerpo de su héroe. No podía soportar la idea de que los sectarios lo tocaran. Por eso, su odio hacia el culto de la bruja no hizo más que crecer. Mientras limpiaba, oyó que alguien abría la puerta. Otto había regresado con Garfield de un recado en la capital. Pero lo que le llamó la atención fue su aspecto. Ambos estaban sucios, magullados y manchados con lo que parecía ser tomate. ¿Qué les pasó?, preguntó Ren. Nos atacaron varios ciudadanos. Nos llamaron traidores del campamento del Medio Diablo. Algunos nos golpearon. Tuvimos suerte de escapar, respondió Otto. Garfield solo suspiró, frustrado. Ren preguntó fríamente. ¿Has oído algo sobre el cuerpo de Subaru? No. Ren no dijo nada más y reanudó la limpieza. Garfield espetó, enfadado. ¿No te importa lo que nos pasó? Otobro podría haber resultado mucho peor.
En efecto, no me importa, respondió Rem sin emoción. ¿Qué dijiste? Dije que no me importa. Garfield perdió los estribos. Se abalanzó sobre ella. Arrepiéntete, maldita perra. Rem, igual de harta, hizo aparecer su cuerno y le dio un puñetazo en la cara. Garfield se preparó para luchar. Rem también. Desenvainó su estrella matutina, lista para acabar con todo. Están todos locos. Paren, paren. Gritó Otto, desesperado. Pero nadie le hizo caso. La tensión se rompió cuando Ram gritó. Rem, ya basta. Rem se giró. Vio el rostro preocupado de su hermana. Rem, no hagas esto. A Barusu no le gustaría, cállate. Gritó Rem con una furia que Ram jamás le había visto. Deja de llamarlo Barusu. Se llamaba Subaru Natsuki. Mierda. Y la persona a la que todos asesinaron. Ram y los que estaban allí quedaron paralizados por la culpa. Sin palabras. Emilia entró al oír los gritos. ¿Qué está pasando? Nadie respondió. Pronto llegaron otros. Meili, Petra, Frederica, Clint. Rem no habló. Simplemente comenzó a caminar hacia la salida. Rem, ¿a dónde vas? Preguntó Ram. A buscar el cuerpo de Subaru. No dejaré que los sectarios le hagan algo horrible. Rem, morirás si vas sola. No me importa, Ram intentó detenerla, agarrándola del hombro. Rem, no seas imprudente. Barusu no quería esto. Es una misión suicida. Rem no respondió. Solo se giró y griega. Pou. Todos se quedaron paralizados. Rem había golpeado a Ram. Ram retrocedió tambaleándose. No lo llames Barusu, hermana. Su nombre era Subaru, dijo antes de dirigirse hacia la puerta. Rem, espera. Ram tiene razón. Gritó Emilia, preocupada. Cállate. Nunca te importó Subaru. Algo se rompió dentro de Emilia. ¿Qué dices, Rem? Subaru me importa más que nada en este mundo. Gritó mientras el hielo se elevaba a su alrededor. No lo parece. Como dije, encontraré el cuerpo de mi héroe antes de que, de repente, Rem se detuvo. Abrió los ojos de par en par. No dijo nada. No podía. La sensación que experimentó en ese instante era indescriptible. Una presencia familiar, cálida, viva. Todos notaron su reacción. Rem, ¿estás bien? Preguntó Petra, preocupada. Antes de que pudiera responder, oyeron pasos. Ligeros. Rápidos. Urgentes. Un pequeño espíritu irrumpió en la habitación. Beatrice llegó corriendo, pálida, con los ojos muy abiertos y sin aliento, como si hubiera recorrido toda la mansión. Beatrice-sama, ¿qué hace aquí? Preguntó Frederica, sorprendida. Beatriz no respondió. Solo alzó un brazo tembloroso, y señaló hacia la puerta principal. Todos se giraron al mismo tiempo. Un silencio escalofriante inundó la habitación. Sin decir palabra, Rem corrió hacia la entrada. El corazón le latía con fuerza. Sus sentidos le gritaban que alguien, estaba allí, alguien con un olor que reconocía a la perfección. Tenía que verlo con sus propios ojos. Abrió la puerta. Y allí, tendido en el suelo, inconsciente, había un chico de pelo blanco, ojos inquietantes y ropa que ninguno de ellos había visto jamás. Su presencia era extraña. Aterradora. Y, sin embargo, familiar. Delante de ellos. Estaba Subaru Natsuki. Todos lo vieron. Nadie podía creerlo. Pero lo más impactante fue que estaba respirando. Subaru, susurró Rem, al borde de las lágrimas, cayendo de rodillas mientras sus ojos se llenaban de una emoción abrumadora. El silencio se rompió, no con palabras, sino con el sonido de un corazón que comenzaba a albergar esperanza de nuevo. Notas. Vaya, las cosas han tomado un giro inesperado. Sé que podrías pensar que este capítulo es de relleno, pero necesitaba mostrar el estado de los campos, porque la próxima vez que los veamos, las cosas se saldrán de control y muchos sufrirán, jeje. Bueno, en el próximo capítulo veremos cómo Subaru Natsuki llegó a la mansión Miloa. Por cierto, la pregunta de hoy no tiene nada que ver con JJK ni con Re. 0. ¿Cuál crees que es el mejor momento para subir los capítulos, Orautk? Por favor, responde a esta pregunta. Bueno, eso es todo por ahora. Espero que les haya gustado. Cualquier opinión o crítica es bienvenida. Si encuentran algún error gramatical, es porque el inglés no es mi lengua materna, lo siento.
Intentaré mejorar en ese aspecto. Capítulo 14. 13. Infiltración. 4 horas antes de la llegada de Subaru Natsuki a la mansión Miload en un bosque solitario, no lejos de los territorios de Rosua LL Matters, dos figuras caminaban entre los árboles. Un niño con máscara y ropa de viajero, y una niña con atuendo revelador, que irradiaba una energía tan intensa como impredecible. Kenjaku y Shaula habían abandonado la atalaya de las Pléyades y llevaban días viajando por Lúnica. Su destino era claro: la mansión Miload. Durante el viaje, Shaula no paraba de hablar. Le contaba a Kenjaku historias sobre su maestro, el sabio Flugel, sus contribuciones al mundo, sus conexiones con figuras legendarias como el Grano Sin, el dragón volcánica y las brujas del pecado. Cuanto más escuchaba Kenjaku, más intrigado se sentía por la figura de Subaru Natsuki, o mejor dicho, por el hombre que una vez fue Flugel. Shaula le había hablado de la relación de Subaru con Satella, del amor que compartían y de cómo desapareció tras el sellado de ella. Eso suscitó muchas preguntas. ¿Qué le sucedió a Flugel después de abandonar la atalaya? Shaula tampoco lo sabía. Su maestro nunca le había explicado por qué se había marchado. Kenjaku tenía teorías, pero era casi imposible saber la verdad. Sobre todo porque Subaru no recordaba nada de su vida de hacía 400 años. La única que podría saberlo era Satella. Y ella, desde luego, no se lo diría. Si tenía suerte, sobreviviría a otro encuentro con ella. Le había concedido un regreso limitado por muerte. Pero si se excedía, Satella podría matarlo. Y él prefería evitarlo. Por ahora, tenía un objetivo claro: infiltrarse en la mansión Miload. ¿Por qué? Para capturar al gran espíritu del Yin, Beatrice, y al gran espíritu del fuego, Puck. Durante sus experimentos con técnicas malditas, Kenjaku descubrió que podía manipular espíritus sin necesidad de un contrato. Lo había intentado con espíritus menores, pero no le resultaron útiles. En parte, lamentaba no haber aprovechado más esa habilidad durante su viaje a la atalaya. Beatrice y Puck eran valiosos aliados. Aunque Beatrice no fuera particularmente fuerte, podía contrarrestar a los oponentes molestos. Y Puck era su as bajo la manga. Un espíritu capaz de destruir el mundo si quisiera. Kenjaku lo había visto en los recuerdos del segundo juicio. Solo Reinhardt lo había detenido. Incluso maldiciones de grado especial como Jogo o Maito tendrían dificultades contra él. Pero Kenjaku no actuaría de inmediato. Primero, les haría creer que Subaru Natsuki había regresado. En parte por curiosidad. En parte por crueldad. Quería vivir la vida del chico cuyo cuerpo ahora habitaba. Y cuando la verdad saliera a la luz, quería ver sus rostros desfigurados por el dolor. Quería que Satella viera que hablaba en serio sobre vengar a Subaru. Por supuesto, había un problema. ¿Cómo explicar su regreso de entre los muertos? Bueno, el Subaru original podía hacerlo. Pero ellos no lo sabían. Afortunadamente, Kenjaku ya tenía una respuesta lógica. El culto de la bruja lo había revivido. Gracias a los recuerdos de Subaru, sabía que el culto podía resucitar a los muertos. Lo habían hecho con Teresia Van Astrea y Kurgan en Priestella, así que revivir al héroe de Priestella no era tan descabellado. Aún así, tendría que actuar como un actor ganador del Oscar para convencer a todos de que él era el verdadero Subaru. En su opinión, la mayoría eran unos cabezas huecas. Pero dos excepciones destacaban: Otosuruen y Rosua LL Matters, los más listos del grupo. Y los que más ponían en peligro su mentira. Tendría que jugar bien sus cartas. Tras un breve descanso, Kenjaku estaba listo para dirigirse a la mansión. Solo quedaba un problema: Shaula no podía acompañarlo. Eso le molestó. Pero pronto se le ocurrió una idea. Shaula, ¿me harías un favor? Sí, amo. Shaula hará lo que me pidas. Respondió ella con entusiasmo. Bien. Necesito que te quedes en un lugar específico durante un tiempo. ¿Qué? Amo, ¿no me digas que te vas durante otros 400 años? Preguntó Shaula, preocupada. No, no será tanto tiempo. Solo unas pocas semanas como máximo. Es crucial para mi plan que no aparezcas hasta que te necesite. Shaula sintió alivio. Unas pocas semanas no eran nada para ella. Muy bien, maestro. Shaula obedecerá sin dudarlo. Por eso te amo, Shaula. 3 segundos después, Shaula lo abrazó con fuerza. El rostro de Kenjaku estaba hundido entre sus pechos. Yo también te amo, maestro. Tan suave, pensó Kenjaku.
Unos segundos después, se separaron. Muy bien, Shaula. El lugar donde estarás es un poco extraño. Puede que sea aburrido. Pero será rápido, ¿de acuerdo? De acuerdo, maestro. Kenjaku metió la mano en su boca. Shaula estaba a punto de preguntarle qué estaba haciendo, pero entonces, Kenjaku vomitó una pequeña criatura púrpura que creció lentamente de tamaño. Era la misma maldición que Toji Fushiguro usó contra Satoru Gojo y Suguru Geto, y la que Geto reutilizó durante el desfile nocturno de los 100 demonios contra Yuta Okotsu. ¿Qué es esa cosa púrpura tan fea, maestro? Preguntó Shaula. Es un pequeño amigo que he mantenido oculto por un tiempo, Shaula. Y es donde te quedarás. ¿Esa cosa me va a comer? Sí, pero no te hará daño. Es un poco viscoso por dentro, pero estarás bien. Shaula suspiró, ligeramente disgustada. Pero lo haría. Porque su maestro se lo pedía. De acuerdo, maestro. Pero me debes muchas caricias en la cabeza. Sí, Shaula. Te daré muchas caricias en la cabeza. Lo prometo. Solo obedece, por favor. ¿Sí? Shaula gritó, emocionada. La maldición se acercó y comenzó a devorarla lentamente. Tardó unos segundos, pero finalmente, Shaula fue consumida por completo. Kenjaku volvió a absorber la maldición. Problema resuelto. Ahora, quedaba un último detalle. No podía presentarse con una cicatriz en la cabeza. Eso levantaría sospechas. Pero tenía una solución. Hambre maldita. Usando la autoridad de la gula, modificó esa parte de su cuerpo. Luego, se puso el chándal de Subaru. Tenía que admitir, la combinación de colores era extraña, pero era cómodo. Con el chándal puesto, estaba listo para presentarse en la mansión Miload. Muy bien, hora de ser Subaru Natsuki, dijo Kenjaku sonriendo mientras se dirigía a su destino. Presente en la mansión Miload, todo cambió en un abrir y cerrar de ojos. Momentos antes, una batalla estaba a punto de estallar entre los miembros del campamento. Y segundos después, Subaru Natsuki estaba en la entrada de la mansión. Pero lo más sorprendente no era su presencia, sino el hecho de que estuviera vivo. Todos querían llorar. Todos querían hacer preguntas. Pero nadie podía. El cuerpo de Subaru fue llevado rápidamente adentro. Beatrice y Rem no perdieron tiempo. Comenzaron a aplicar magia curativa para tratar cualquier posible dolencia. Pero el cuerpo de Subaru estaba casi intacto. No presentaba heridas visibles. Solo su cabello blanco lo distinguía. Mientras Beatriz examinaba a su contratista, notó varias cosas. El olor del brujo era más fuerte. Poseía una autoridad adicional. Una anterior a su llegada. La de Geuse, que se aferró a él cuando murió. La de Regulus, que debió haberse adherido tras la muerte del arzobispo en Priestella. Pero esa autoridad adicional, era un misterio. ¿De dónde lo había sacado? Ella no lo sabía. Pero eso se podía discutir más tarde. Su contratista estaba vivo. Había regresado. Y para Beatrice, eso era lo único que importaba. Una vez finalizado el tratamiento, todos guardaron silencio. Miraban fijamente a Subaru. No podían creerlo. ¿Era real? ¿O solo un sueño? Nadie se atrevía a hablar. Nadie encontraba las palabras. El silencio se rompió con un fuerte estruendo. Rosual había llegado. Y al ver lo que sucedía, sus ojos se abrieron de par en par dramáticamente. Subaru Natsuki estaba allí. No como un cadáver, sino vivo. En ese instante, la esperanza que había perdido, regresó con fuerza. La clave para revivir a su maestro había vuelto. Aún así, Rosual no pudo evitar preguntarse cómo Subaru había regresado. Por el tomo que su maestro le había dado, sabía que Subaru tenía la capacidad de reescribir el destino. Pero los detalles no estaban claros. Sabía que tenía límites. Y esos límites lo habían condenado. ¿Podría su regreso estar ligado a esa habilidad? No estaba seguro. Rosual se unió al grupo que rodeaba a Subaru. Finalmente, Rem habló. Subaru-kun ha vuelto. Gritó, incapaz de contener la emoción. Se abalanzó sobre él, abrazándolo con fuerza. Ha vuelto. Ha vuelto. Ha vuelto. Sollozó de alegría. Su héroe había regresado. Subaru está vivo, susurró Emilia, con lágrimas corriendo por su rostro. Su caballero había regresado. El que le había confesado su amor, estaba vivo. Beatriz rompió a llorar. Mi contratista está vivo. Regresa. Regresa.
dijo, desplomándose mientras tomaba la mano de Subaru y secaba sus lágrimas en ella. El capitán ha vuelto, Natsuki-san está viva, fue todo lo que Garfield y Otto pudieron decir. Ram también estaba en shock. No podía creer que la persona a la que consideraba un hermano estuviera viva. «Va, Subaru», susurró. Estaba a punto de llamarlo por su apodo. Pero Ren tenía razón. No tenía derecho. Petra tampoco podía creerlo. La persona a la que amaba, quien la había salvado, estaba viva. Se derrumbó en llanto, mientras Frederica la consolaba. Tras unos minutos, todos se apartaron del cuerpo inconsciente de Subaru. El silencio volvió a reinar. Hasta que Otto habló. ¿Cómo volvió? Era la pregunta que todos se hacían. Revivir a los muertos era algo que solo personas como Félix podían hacer, gracias al sacramento del rey inmortal. Y él estaba en prisión. Payaso, ¿tienes alguna idea de por qué está vivo?, preguntó Garfield a Roswell. Roswell, aunque tenía una teoría, prefirió guardársela por ahora. Los únicos que podrían hacer eso, aparte de Felix Argyle, son el culto de la bruja, respondió Rem. Todos se pusieron tensos. Sabían que el culto tenía ese poder. Y la idea de que esos monstruos hubieran profanado su cadáver, desató una furia en sus corazones. Por un instante, consideraron que podría tratarse de una trampa. Pero si lo fuera, Beatrice o Roswell ya habrían percibido la amenaza. Así que, por ahora, lo descartaron. Tal vez escapó de la secta, dijo Ram. Era una posibilidad. Pero tendrían que preguntarle cuando despertara. Y eso los ponía nerviosos. ¿Qué haría Subaru al despertar? La mayoría de los presentes, lo habían traicionado. Lo habían condenado al infierno. Emilia y Beatrice lo habían arrestado. Garfield y Ran lo habían golpeado en su celda. Otto, simplemente lo había visto sufrir. Nadie sabía cómo reaccionaría. ¿Los atacaría? ¿Los odiaría? ¿Les temería? Todas eran posibilidades. Y todas eran consecuencias que estaban dispuestos a aceptar. Después de lo que habían hecho, se merecían su odio. Se merecían su ira. Así que cuando despertara, y si elegía la venganza, la aceptarían sin resistencia. Tras unos segundos de silencio, se oyó un murmullo. Subaru estaba murmurando algo. Nadie sabía cómo reaccionar. Lentamente, comenzó a abrir los ojos. Su mirada recorrió a todos en la habitación. Emilia, Beatrice, Rem, Ram, Roswell, Garfield, Otto, Petra, Frederica, Meili, Clint. Con esfuerzo, se incorporó. Y los miró. Uno por uno. Directamente a los ojos. Nadie habló. No sabían cómo. Antes de que nadie pudiera decir una palabra, Rem se abalanzó sobre él y lo abrazó con fuerza. Subaru-kun. Subaru-kun. Estás vivo. Has regresado. Subaru salió de su trance por un momento y comenzó a llorar lentamente. Se apartó suavemente para ver su rostro. Rem, ¿estás despierta?, preguntó con voz temblorosa. Sí. Soy tu Rem, mi héroe. Subaru la abrazó aún más fuerte. Rem, ¿estás despierta? Sí. Estoy aquí para ti. No dejaré que te vuelva a pasar nada malo. No se separaron durante varios minutos. Todos los demás querían disculparse. Por lo que habían hecho. Por lo que habían permitido. Por lo que habían ignorado. Finalmente, los dos se separaron. Me alegra tenerte de vuelta, dijo Subaru. Igualmente, Subaru-kun, respondió Rem, con lágrimas corriendo por su rostro. Subaru hizo una pausa. Miró a los demás. No sabía qué decir. Emilia rompió el silencio. Subaru, las palabras se le atascaron en la garganta. Sabía que ninguna disculpa podría compensar lo que había hecho. Pero al menos, podía intentarlo. Lo siento. Sé que me odias por lo que hice. Te traicioné cuando más me necesitabas. Nunca podré arreglarlo, pero lo siento. Emilia no pudo contenerse más. Rompió a llorar y se arrojó a sus brazos, susurrando disculpas. Rem quiso detenerla. Pero dejó que su héroe decidiera su destino. Subaru miró a Emilia. Con una expresión vacía y dolida. Beatrice también se derrumbó. Betty lo siente. Betty lo siente. Betty lo siente. Repetía, abrazándolo con fuerza. Había abandonado a su contratista. Un pecado imperdonable para un espíritu. Subaru la miró igual que a Emilia. Vacía. Triste. Luego se volvió hacia aquellos a quienes una vez llamó amigos.
Ahora, no sabía qué pensar. Otto se quitó el sombrero. Natsuki-san, nunca podré compensar lo que hice. O lo que no hice. O lo que ignoré. Lamento no haber sido tu amigo cuando lo necesitabas. Garfield bajó la cabeza. Capitán, lo siento. No te protegí. Te golpeé por información que nunca tuviste. No soy un escudo. Soy patético. De verdad, lo siento. Subaru no respondió. Solo los miró. Entonces se volvió hacia Ram. Ella, que siempre lucía una expresión fría y seria, hoy no pudo ocultar su culpa. Exhaló y finalmente habló. Va, Subaru. Yo, nunca podré pedirte suficiente perdón por lo que te hice en esa celda. Por todo lo que dije. No eres patético. Eres el único que se acordó de mi hermana. Y eso te hace mejor que yo. Lo siento. Por primera vez, Ram no se sintió orgullosa. Subaru la miró durante unos segundos. Luego bajó la mirada. Finalmente, habló. Me abandonaste. Emilia dejó de llorar. Lo miró. Bajó la cabeza. Lo sé. Me traicionaste. Lo sé. Me encerraste. Lo sé. Me golpeaste. Lo sé. Subaru guardó silencio. Luego habló de nuevo. Una parte de mí quiere odiarte. Hacerte pasar por lo que yo pasé. Algunos se estremecieron. Pero sabían que se lo merecían. Pero, no puedo odiarte por completo. ¿Eh? Dijeron algunos. Subaru, ¿qué estás? Empezó a preguntar Ren, pero Subaru le puso un dedo en los labios. Déjame encargarme de esto, Ren. Está bien, Subaru. Aceptó ella a regañadientes. No puedo odiarte por completo porque, en parte, te engañaron. Un Subaru Natsuki apareció para atacarte. Y yo aparecí de repente, apestando a bruja. Entiendo por qué me encerraste. No lo justifico, pero lo entiendo. Así que no te haré daño. Todos guardaron silencio. Avergonzados. Arrepentidos. Sinceramente, cuando volví a la vida, quería huir lejos. No volver a verlos jamás. Pero, creo que el amor que siento por todos ustedes es más fuerte que el odio. Emilia no podía creerlo. Su caballero, ¿la estaba perdonando? Para empezar, no te perdono. Emilia bajó la cabeza. Sabía que no lo merecía. Al menos no todavía. Quiero intentarlo. Sé que las cosas no volverán a ser iguales. Pero, quiero intentarlo. Desde cero. Las lágrimas los embargaron a la mayoría. Ren lo abrazó de nuevo. Bienvenido a casa, Subaru. Subaru le devolvió el abrazo. Petra también se unió, incapaz de contener sus emociones. Subaru le acarició suavemente la cabeza mientras ella lo abrazaba. Subaru, sé que nunca podré compensar lo que hice. Pero te prometo que lo intentaré. Dijo Emilia, como una promesa. Y yo nunca te abandonaré. Estaré aquí para siempre, supongo. Añadió Beatrice. Haré lo que pueda para arreglar las cosas, Natsuki-san. Dijo Otto. Nunca más te fallaré, capitán. Prometió Garfield. Va, Subaru, supongo que tengo mucho trabajo por hacer. Y mucho que compensar. Admitió Ram. Por primera vez en mucho tiempo, el ambiente en Miload Mansion era esperanzador. Hasta que Rosual interrumpió. Me alegra que hayas vuelto, Subaru. Pero tengo una pregunta, ¿cómo es que sigues vivo, si se puede saber? Eso le valió varias miradas de fastidio. Pero Subaru respondió. Bueno, Roski, supongo que no es ninguna sorpresa que el culto de la bruja me haya revivido. Querían convertirme en una marioneta. Como hicieron con la abuela de Reinhardt. O con ese tipo contra el que luchó Garfield. Ese comentario hizo que a todos les hirviera la sangre. Esos bastardos del culto de la bruja iban a pagar. Antes de que pudieran controlarme, logré escapar. Fue difícil. Casi muero. Pero al final, lo conseguí. De hecho, así fue como recuperé mi nombre. ¿Qué quieres decir, Subaru? Preguntó Emilia. Bueno, cuando escapé, Roy, Lia y Capella estaban todos en el mismo lugar. En un momento dado, Capella me atacó con un tentáculo gigante. Lo esquivé, pero Roy y Lia no tuvieron tanta suerte. Después de eso, corrí. No sé exactamente dónde estaba. Simplemente corrí hasta que los perdí de vista. Tenía sentido. Subaru no era el más fuerte, pero en estrategia, era insuperable. De hecho, para Beatrice, eso explicaba la autoridad adicional. Había adquirido la de Gula.
A Rosual le pareció que la huida fue demasiado fácil, pero la atribuyó a la habilidad secreta de Subaru. No dejaremos que te hagan daño otra vez, Subaru, dijo Emilia. Gracias, respondió Subaru. Todos estaban contentos con su regreso, pero la mente de Subaru pensaba en otra cosa. Wow, deberían darme un Oscar. Seguro que mi actuación dejó en ridículo a Leonardo DiCaprio, pensó Kenjaku, satisfecho. Había ofrecido la mejor actuación de su vida. Y lo había abordado. Tenía que hacer algunos ajustes para que su mentira resultara creíble. Primero, tuvo que camuflar sus emociones. Sabía que espíritus como Beatriz y Pu podían percibir los estados emocionales. Si Beatriz descubría sus verdaderos sentimientos, estaría muerto. Así que usó el poder de una maldición para enmascararlos. Una maldición que antes había considerado inútil. Supongo que coleccionar maldiciones inútiles sí que valió la pena, reflexionó. Aún tendría que tener cuidado de no ser descubierto. Pero Kenjaku confiaba en que lo lograría. Su plan había funcionado. Y mientras todos celebraban el regreso de Subaru Natsuki, mientras las lágrimas corrían, se hacían promesas y los corazones sanaban, Kenjaku solo pensaba en una cosa. Es hora de pasar a la siguiente fase del plan. Su sonrisa era tenue. Controlada. Perfectamente ensayada. Porque ahora que se había ganado su confianza, ahora que había sembrado la esperanza, era hora de destruirla. Y así, en el corazón de la mansión Miload, rodeado de quienes lo amaban, el impostor se preparó para dar el siguiente paso. La guerra aún no había comenzado. Pero el enemigo, ya estaba dentro. Notas. Si Kenny no es nominado a un Oscar en 2026, me voy a enfadar mucho, jejeje. El próximo capítulo será un poco más tranquilo, con Kenjaku interactuando con el campamento de Emilia. Sé que parece relleno, pero quiero desarrollar más a los personajes porque las cosas se van a descontrolar muy pronto. Créeme, no puedo esperar a que veas lo que voy a hacer. Estoy muy emocionada. Bueno, eso es todo por ahora. Espero que les haya gustado. Cualquier opinión o crítica es bienvenida. Si encuentran algún error gramatical, es porque el inglés no es mi lengua materna, lo siento. Intentaré mejorar en ese aspecto. Bueno, en cuantos minutos los otros dos vídeos se subirán. Espero que le haya gustado el vídeo, denle like y suscríbanse. Shonjaku se despide, chao.